8 de Romanos. Los chicos de iglesia infantil de 4 a 11 años pueden pasar a su culto. Romanos capítulo 8. Es un versículo muy conocido, muy conocido. La mayor parte de predicadores hemos predicado más de alguna vez sobre este versículo. Y siempre hay algo nuevo que sacar, siempre hay algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como esta semana comienza la Semana de la Juventud, lógicamente le vamos a dar énfasis a los jóvenes. Y yo quise titular este sermón como Descubriendo el propósito de Dios para mi vida. Hablando de los jóvenes, ¿no? Descubriendo el propósito de Dios para mi vida. La necesidad que yo veo de predicar acerca de este tema es porque veo en nuestros jóvenes un cierto deseo de servir al Señor. Algunos quizás se sienten como obligados quizás por los padres, otros lo hacen por iniciativa propia, por el talento que Dios les ha dado, y quieren hacer algo digno por la causa de Jesucristo. Entonces, yo quiero abordar este tema esta mañana. Dice el versículo 28 de la carta que el apóstol Pablo escribiera a los romanos. Lo tienen, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo leo una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta fundamental de nuestros días, en esta época, en este nuevo milenio, es que los jóvenes siempre están, hemos visto cómo los jóvenes han despertado conforme avanza la tecnología moderna. Y lógicamente ellos están viviendo esto precisamente, ellos están siendo marcados por la tecnología moderna. Y no hay nada ni nadie que pueda hacerlos retractarse de lo que están haciendo. Y muchos se han preguntado, la mayor parte de jóvenes se han preguntado, ¿por qué estoy aquí? Esa es la pregunta fundamental que hay que responder en esta mañana. Y nada mejor para nosotros, los que hemos sido líderes de esta congregación ya por 26 años, y hemos visto cómo una generación entera pudimos traerla a los pies de Cristo hace unos 20 años, más o menos. Una generación que llegó joven a la iglesia. Llegaron jóvenes, llegaron con pelo algunos, los varones. Las mujeres llegaron muy esbeltas. Y conforme a los años, ¿verdad? Hemos visto cómo los chicos que en aquel entonces eran flaquillos,
¿verdad? Y se ponían un traje de estos y la corbata les quedaba por aquí, porque muy delgadito en inglés, ¿verdad? El pescuezo, para ser más fidedignos. Y lampiños, por supuesto. Y conforme han pasado los años, los hemos visto ya algunos sin pelo, las mujeres un poquito más frondosas, los hombres con bigote y llegaron aquí de niños y ahora están casados, ya tienen su mujer. Bueno, hay tantas cosas que revivir, ¿verdad? En esto, en un día como hoy, que vamos a hablar acerca de descubrir el propósito de Dios para mi vida. Es de que, a diferencia de las generaciones anteriores, o sea, hablo de mi generación, en aquel entonces, hermanos, cuando yo hago remembranza de mi juventud, no puedo obviar que cada uno de nosotros buscaba el significado de la vida. Ese era el afán de los jóvenes en aquel tiempo, de nosotros. En cambio, si vemos ahora a nuestros jóvenes, ellos están buscando el significado en la vida, que es muy distinto a buscar el significado de la vida que buscarlo en la vida. Por eso es que los chicos se preguntan, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo creo que vale la pena que en esta mañana yo aborde este tema, ya que vamos a dar inicio a la Semana de la Juventud. Y creo que tanto los jóvenes de afuera como los nuestros, porque hay algunos entre nosotros, algunos jóvenes entre nosotros, que todavía no han tenido una experiencia real con Dios. Vienen a la iglesia, sí, participan en la iglesia, sí, y eso está muy bien. Yo no los critico, esta no es una crítica. El asunto es, hermano, que hay, entre paréntesis, hay que darle gracias a Dios porque ustedes tienen líderes bastante comprensivos. Y nosotros hemos creído, yo en lo particular, yo creo que en algún tiempo en el futuro, estos chicos que para hoy, para nosotros en este tiempo son muchachitos quizás mal educados, mal criados, qué sé yo. La mayor parte de adolescentes viven esa época, ¿verdad?, en la que incluso con los padres les cuesta comunicarse. Los padres les preguntan alguna cosa y ellos se limitan a decir sí, no, sí, no, y no lo saca de allí nadie. Y qué difícil es, hermano, querer platicar con gente que no tiene que contar absolutamente nada. Qué difícil es. Ya en otras oportunidades yo les he contado que yo he viajado con chicos por tal vez no trayectos largos, sino que aquí mismo en la ciudad. Hablo de ir yo con una persona, ¿no?, con un solo muchacho, porque de viajar lejos con varios, pues lo he hecho muchas veces. Y yo cuando manejo así largo, por ir pendiente del tráfico, por ir pendiente de todo, de la velocidad, a mí me gusta llegar rápido a los lugares. Entonces, cuando eso sucede, yo no hablo, porque voy concentrado en lo que voy haciendo. Yo soy de los que no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Yo no sé por qué ustedes pueden hacer estando aquí en la casa del Señor, algunos. Pero fíjese que qué interesante es, hermano, cuando nosotros vemos que en la Biblia nosotros podemos encontrar
primero nos podemos encontrar a nosotros mismos a través de la lectura de la palabra. Porque la palabra del Señor, hermano, tiene para todos los aspectos del ser humano, para todos los aspectos. Entonces, cuando nosotros observamos la vida de los jóvenes, ¿verdad?, muchos de ellos viviendo sin propósito alguno, hay dolor en nuestro corazón y oramos por estos chicos, porque sabemos que ahora podríamos nosotros quizás hasta ignorarlos dentro de la casa del Señor. Yo no sé a cuántos adultos les gusta intercomunicarse con los jóvenes, ¿verdad? La mayor parte de los adultos, yo no los veo, nunca he visto a un adulto abordando a un joven. Y esto es bien importante, hermano, porque ellos se sienten importantes en la casa del Señor. Cuando usted lo saluda y le pregunta cualquier cosa de su vida, ellos se sienten importantes. Nosotros somos muy huraños para eso, y la comadre busca a la comadre, el compadre busca al compadre, y entonces, y los jóvenes allí haciendo su grupito, ¿verdad? Ellos también, ya con compadrazgo. Pero está bien, todo eso está bien. Lo único que no me gusta a mí es ese abismo que se forma entre la juventud y nosotros. Y de vez en cuando sería bueno que los adultos se acercaran a una señorita, a un joven, e interactuar, porque eso es bueno, es saludable para una comunicación correcta dentro de una iglesia. Yo traje yo soy poco para buscar estadísticas, pero este día, para este sermón, yo me atreví a buscar una estadística, y fíjese que esta estadística arroja una conclusión bien real, y esta revista, esta Plus One se llama la revista, es una revista en inglés, por supuesto, pero ha descubierto lo que nosotros los ministros muchas veces hemos abordado este tema entre ministros. Porque especialmente nosotros los antiguos, los ancianos, ¿verdad? No entendemos que las generaciones van cambiando de acuerdo a los años en que nacen. Nosotros queremos aplicar un evangelio a la antigua, ¿verdad? Y eso para la revista esta le llama los millennials Plus One. Yo no sé si ustedes han oído hablar acerca de esto, los millennials, los que han nacido en este nuevo milenio. Ayer le presentamos al Señor a una de ellas aquí, 16 años. Entonces fíjese, esta revista que se llama Plus One, hizo una entrevista a miles de jóvenes y sacaron en conclusión que los millennials son menos religiosas que todas las generaciones anteriores. Y yo creo, hermanos, que valdría la pena que los padres que están aquí, que tienen hijos nacidos en este milenio, en este siglo XXI, tomaran muy en cuenta esta palabra que hoy nos trae el Señor a nuestra vida, porque va a ser saludable para sus hijos. Si hay un propósito en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, es un propósito muy vago. Entonces, como que hay más individualismo que asociación entre ellos. Yo no sé si ustedes se han fijado con sus hijos,
pero sus hijos muchas veces prefieren estar ellos solos en su cuarto a estar con ustedes. Es más, ya no comen ni siquiera en la mesa juntos, sino que ellos comen en su cuarto, viendo su computadora o viendo su propia televisión. Entonces, ellos como que son más individualistas, y como nosotros tenemos pláticas de adultos y queremos platicar de adultos con nuestros jóvenes, entonces ellos no les gusta platicar con nosotros. De allí que viene esa encuesta realizada por la revista Plus One, y ellos han concluido que los jóvenes de hoy son menos religiosos. Es más, todavía ahondaron mucho más en iglesias evangélicas, encuestaron a muchos jovencitos de iglesias, y también llegaron a la conclusión de que ni siquiera los jóvenes de la iglesia tienen una postura clara de acuerdo o con respecto a la existencia de Dios. Oiga bien, dentro de las iglesias, estas encuestas son verídicas, y nosotros debemos de ponerle atención a esto, porque vaya a ser que usted tenga a su hijo aquí en la iglesia, ve como está sentadito allí y está viéndome, ¿verdad? Usted dice, ay, mi hijo está absorbiendo toda la palabra del pastor, pero él está en su rollo, ¿verdad? No le interesa lo que el pastor dice, no le interesa lo que el pastor predica, y cuando él quiere se levanta y va al baño y va a tomar agua y va a hacer agua, etc. Y fíjese, todavía más, el 86% de los entrevistados se consideran creyentes. Oiga bien, hermano, esto, oiga bien, el 86% de los chicos de las iglesias se consideran creyentes. Pero este es un número relativo, porque esta misma revista llegó a la conclusión, a través de todas las respuestas que dieron los chicos, llegaron a la conclusión de que en lo absoluto solo el 28% está absolutamente seguro de que hay Dios, de que Dios existe. ¿Se pueden ustedes imaginar? Dentro de las iglesias cristianas hay un 86% que se creen creyentes, número relativo, pero un número absoluto podría ser que un 26 o 27% que estén absolutamente seguros de que Dios existe. Entonces, ¿y los otros creyentes, pues? ¿Y los otros jóvenes creyentes? Entonces, y cuando estoy hablando de esto, hermano, yo quiero que le ponga atención a esto, porque son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Son los que yo quiero que sean salvos por la gracia de Dios. Como padre, estoy hablando como padre. Aunque yo ya salí del maíz picado, ¿verdad? Pero, hombre, todavía soy papá. Todavía les jalo las orejas a mis hijos, a mis hijas. Y todavía lo hago con mis nietas, mis nietos todavía de vez en cuando les doy un estironcito y les hago ver algunas cosas. Pero fíjese, esta entrevista, hermano, estas encuestas fueron analizadas por profesores de psicología de una de las universidades más prestigiosas de California. Y por supuesto que cuando nosotros observamos estas estadísticas y las vemos en un futuro próximo, entonces eso es alarmante para nosotros, porque si vemos que entre nuestros hijos el 86% se creen creyentes, pero solo el 28% verdaderamente, por lo menos, creen que Dios existe.
por lo menos creen que Dios existe. No es que sean creyentes consagrados. Entonces, el propósito mío en esta hora es que los jovencitos que me escuchan en esta mañana analicen esto que yo les estoy diciendo y que puedan descubrir por sí mismos, quizás no esta mañana, pero que esto les va a ayudar a reaccionar y a decir, hombre, yo también me he preguntado, ¿por qué estoy yo aquí? Entonces, yo creo que hay que ayudar a nuestros adolescentes para que ellos puedan descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas sobre esta tierra. Y cuando yo les hablo acerca de individualismo de los chicos, les estoy hablando de algo muy contrario, totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Porque la palabra de Dios enseña que desde el principio, uno de los propósitos de Dios crear a la raza humana fue para que vivieran en sociedad, no aislados el uno del otro. Imagínense lo que pasó con un ratito que Adán se separó de Eva. Imagínense, hoy estamos sufriendo nosotros hasta hoy estamos sufriendo esa debacle con un ratito que Adán se separó de su mujer. Ahora imagínese usted cómo no sufrimos los hombres, ¿verdad? Cuando hay una mujer celosa dentro del hogar. Aquí no hay, ¿verdad? Mujeres celosas aquí no hay, gracias a Dios, pero de todas maneras lo voy a decir, porque, ¿verdad? Es bueno que la gente conozca acerca de esto, porque uno de los más grandes problemas que tuvo Adán con Eva fue eso, ¿verdad? Después de haberse alejado y después de haber comido la manzana y después de... Cuando Adán llegó, lo primero que le preguntó fue, Eva, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Sí. Por el amor de Dios. Y hoy en día seguimos con ese problema, ¿verdad? La mujer cree que es dueña del hombre. La mujer cree que es dueña del hombre aquí. Y yo quisiera despertarte, hermanita, ¿verdad? Como para que este es tu esposo. No es tu esclavo, ni tu siervo, ni tu... No. Tú no lo compraste, tú lo escogiste, llegaste a un altar o llegaste a un juez y te casaron. Lógico. No estoy dándole anchas a los hombres tampoco, ¿verdad? No. Lejos está de mí hacer eso. A lo que yo quiero llegar, hermanos, es a los propósitos por los cuales nosotros fuimos creados sobre esta tierra. Fíjate que yo estaba analizando un día de estos que estaba viendo en la televisión, en un noticiero, a unos hombres metiéndose a un edificio, pero envuelto en llamas, mientras todos los que vivían adentro del edificio, unos se tiraban por las ventanas y otros trataban de salir por las puertas de emergencia, y estos hombres, en lugar de salir, entraban. ¿Saben ustedes cómo se llaman estos hombres? Los bomberos. Los bomberos. ¿Sabe que ellos existen porque hay un propósito en sus vidas? Ellos tienen bien claro en su mente y en su corazón que su profesión, óigame, para ser bombero hay que tener vocación. Men, yo no me metiera por otro a un edificio en llamas. No, yo tengo vocación de pastor, me imagino, o al menos eso es lo que pienso,
Pero vocación de bombero yo no tendría, pero ni una milésima parte. Pero esta gente tiene un propósito forjado en su mente. Fíjese que todas las mañanas estos hombres profesionales dejan a sus familias en casa. Todas las mañanas dejan a su familia, a su esposa, a su mujer, las dejan en la casa y ellos se van para su estación. Y allí están esperando ellos para ir a salvar a gente extraña. Porque ellos no conocen, no saben quiénes son los que viven en determinado lugar que se está incendiando. Ellos ni conocen a la gente. Sin embargo, los vemos como ellos, a través de la televisión, ahora nosotros podemos ver en vivo y en directo muchos rescates, muchos salvamentos de esta gente que se mete en los lugares en donde las llamas están devorando todo lo que encuentran a su paso, y ellos se abren paso en medio de las llamas y sacan a más de algún cristiano adentro, que ya está ahogado por el humo, que ya el calor ya lo sofocó y ellos ya no tienen acción. Pero estos hombres que viven con un propósito definido en su mente, entran y lo sacan. Yo no sé qué pasaría con un bombero que dejara su uniforme, que se quitara su casco y dijera: hasta aquí, no más. Dios, ¿cómo viviría ese hombre con el propósito que se forjó desde que se hizo bombero? ¿Cómo viviría un hombre en esas condiciones, sin llevar a cabo su labor, sin llevar a cabo su trabajo? Creo que si uno de estos hace algo semejante, habría un vacío dentro de su corazón que no lo pudiera llenar con nada, a menos que vuelva a usar el traje de bombero, el casco de bombero, montarse al carro de los bomberos, llegar al lugar del incendio y simplemente arriesgar nuevamente su vida. Ahora bien, chicos, ustedes como jóvenes cristianos que llevan dentro de su corazón a Cristo, a diario en sus vidas, ustedes se conectan, ustedes están cerquísima de otros seres humanos que necesitan lo que ustedes tienen dentro de sí. Hay gente que anhela ir a las naciones a predicar, hay gente que anhela dejar su país e irse a otros lugares, pero si no hablan ni con su vecino, yo no hallo cuál sea el propósito en estos jóvenes de querer ir a otros países. Fíjate que aquí hay iglesias que están llevando a los jóvenes a otros lugares, a otros países, que los llevan a un lugar, los llevan a otro a evangelizar. ¿Por qué dentro de sus comunidades no evangelizan? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no evangelizan en sus comunidades? Si allí alrededor hay gente que necesita de Cristo, que necesita escuchar de Dios, pero como no es el propósito, la mayor parte de jóvenes van a esos viajes aún pagando, costeándose sus propios gastos por el viaje que van a hacer. Por el viaje que van a hacer. No es en sí el propósito de evangelizar, porque como les digo, el que tiene un propósito dentro de su corazón de ganar almas, las va a ganar allí en su comunidad. Las va a ganar en su aula de clases, las va a ganar en su colegio, las va a ganar en su universidad. Eso es lo que yo pienso. Es una idea muy particular. Entonces, la palabra clave en esta mañana, mis queridos jóvenes, es